El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era varón justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. El cuarto domingo del Adviento siempre narra el evento extraordinario de la encarnación de nuestro Señor, de tal manera que hoy, en este ciclo A, usamos la versión de San Mateo, que es la versión segunda después de la de San Lucas, que es la que va referido al anuncio a María. No es verdad, como piensan algunos, que Mateo, por ser judío, orienta el anuncio de la encarnación del Hijo de Dios en el varón. Recordémonos que la realidad cultural de los judíos era precisamente una realidad de hegemonía del varón, machista. La verdad es que tenemos que entender que en Mateo está una intención que va más allá de eso. Él quiere garantizar a los judíos convertidos al cristianismo que Jesús de Nazaret, el hijo de José y de María, es el Mesías esperado. Por eso es que también Mateo pone toda la genealogía de Jesús, es decir, todos los antepasados de Jesús en 3 grupos de 14 generaciones cada una, Y eso lo escuchamos el martes pasado, en la liturgia de la misa de ese martes. Y entonces una serie de nombres que precisamente van a garantizar que están ligados, en primer lugar, al linaje de David. El tronco de Jesé, papá de David, tendrá un retoño, y ese retoño será Jesús, el Hijo de Dios, ese Mesías esperado. Entonces llega a David toda la genealogía, sigue adelante y llega a José. Por eso lo evidencia en el sueño: José, hijo de David. El Mesías tenía que descender de David. Y entonces Mateo hace todo el estudio genealógico de Jesús para llevar precisamente esa certeza de que Jesús de Nazaret, el hijo de José y de María, es el Mesías esperado, y precisamente porque desciende del tronco de David. Y por otro lado, entonces, esto quiere reforzarlo, porque está ligado siempre a la lectura profética de Isaías. Y ese Mesías entonces es aquel de quien hoy escuchamos en la primera lectura. Dios da esa señal a Ahaz para que confíe en él y descubra que su Salvador no va a ser un rey poderoso, sino Dios. Y Ahaz dice que confía en Dios y salva a Israel. Pero la señal, de ese Dios Salvador que viene precisamente a nacer de una virgen. Y entonces aquí está: María es virgen, no vive con José. Son esposos, pero de acuerdo a las tradiciones judías no viven juntos todavía. En muchos de los casos se trataba porque no había terminado de pagar el precio de María. Pudo haber sido así, y por eso no estaban juntos todavía. pero ya eran esposos, de tal manera que ella resultara esperando un hijo que no fuera de José,
venía señalado como un adulterio. María se expone a todas las consecuencias del adulterio de acuerdo a la ley de Moisés, y una de ellas era la lapidación, es decir, apedrearla hasta que muriera. Por eso José, varón justo, lo evidencia aquí Mateo, decide repudiar a María en secreto, no la denuncia como adúltera, pero así la deja, la quiere dejar, y esa era una alternativa. Y aún así entonces él estará siempre ligado a esa incertidumbre sobre cómo María pudo haber hecho esto. Y ahí es donde viene la intervención de Dios en un ambiente teofánico que son los sueños, todo muy ligado a la mentalidad bíblica del Antiguo Testamento. Dios que habla en los sueños, en la escenografía de los sueños, ¿no? Y ahí se le revela quién es precisamente, cuál es el verdadero origen de ese hijo que espera a María. Ha sido concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a sus pueblos de sus pecados. Mateo, como buen judío, evidencia el nombre. El nombre es importante. Los judíos no ponían cualquier nombre. Todo nombre quería y significar cuál podría ser la intención vocacional que tiene la criatura, el varón que nace, ¿no? Sobre todo el primogénito. Y por lo tanto entonces ya Dios le pone un nombre a su primogénito y le pone el nombre de Jesús, que desde el lenguaje hebreo traducido a nuestro lenguaje sería Dios nos salva. Por eso está su tarea ahí. Él será el Salvador de Israel, Él será el Salvador de su pueblo, Él será el verdadero Salvador. Entonces nos remitimos a la primera lectura, y entonces ahí Ahaz ha comprobado que el único que puede salvar a Israel, pero que también se abre una salvación universal, es Dios. De tal manera que ese Dios se hace hombre y viene a habitar entre nosotros, como dice San Juan. Pero también hay otro nombre. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, un nuevo nombre que aparece en el momento del profeta Isaías y que no existía en la tradición judía anterior, que quiere decir Dios con nosotros. Pero también es un nombre que no es muy atractivo. Los judíos no entienden eso de Dios con nosotros. Ellos prefieren un Dios de poder, un Dios divino, un Dios de gloria, ¿no? Y por eso ellos prefieren nombres como el Dios del Shabaot, el Dios de la Shekinah, el Dios de la gloria, el Dios del brazo extendido y mano poderosa, ¿no? Pero que esté lejitos, que no esté tan cerca de nosotros. Nosotros vamos a cumplir adorándolo, cumpliendo con sus leyes y todo, pero que esté lejitos. Nos da miedo, Pero sí, vas a ser el poderoso, vas a ser el Dios que salva a su pueblo, el Dios que lo cuida, el Dios que lo protege, el Dios de la alianza, etc. Pero eso de Dios con nosotros es una novedad. Y una novedad que precisamente ahora nosotros los cristianos sí entendemos. Ese Dios con nosotros, que no se entiende desde una realidad como ahora la entendemos nosotros como cristianos, porque hemos superado precisamente en eso a los judíos, aunque siguen siendo nuestros padres en la fe. Y hemos entendido que Dios se encarna, se hace uno de los nuestros y entra en la intimidad de la humanidad. Por eso la evidencia del nombre, viene a salvarnos, Jesús, pero para salvarnos se hace uno de los nuestros, se hace alguien cercano a nosotros, íntimo en nosotros, solidario en nuestra misma naturaleza, se encarna, se abaja, dice San Pablo, para pasar como uno de tantos, y por lo tanto se convierte en ese Dios cercano, Dios íntimo, Dios entre nosotros y con nosotros, en nosotros, el Emmanuel. Ahora, ese nombre es el nombre que deberíamos de meditar en nuestra vida cristiana. Hay gente que se queja de soledad, hay gente que se queja de abandono de Dios, hay gente que se queja de sordera de Dios. Dios no oye, Dios me abandonó, Dios no me escucha, yo me siento muy solo, muy sola. Y se nos olvida que Dios está en nosotros. Emmanuel no es solo un Dios cercano físicamente, de hombro a hombro, no es solo el Dios que se hace hombre y viene a habitar entre nosotros, es el Dios que permanece en la vida de cada uno de nosotros. El problema es que seguimos buscando a Dios en lo externo, seguimos buscando a Dios en las nubes, vemos para arriba cuando oramos, seguimos pensando que Dios está en su cielo, cuando Dios está en la intimidad de cada uno de nosotros. Dios está en nosotros, y eso es lo que a veces cuesta entender y comprender,
Pero desde el momento en que yo me aparto un poco de la bulla, del ruido, y entro un poco más en una intención de conocerte profundamente, Señor, y entrar en ti, Señor, ahí lo voy a descubrir en mí. Aquí entro en una visión particular, singular, individual. Estás en mí, estás en mí. El problema es que nos cuesta, porque creemos que la fe solo está en función de obtener milagros. Y entonces tenga fe y se va a curar, tenga fe y le va a pasar esto, tenga fe y le va a pasar otro. Pero lo vemos siempre desde lo externo y nos empujan a verlo solo en lo externo. Primero la fe entra en el conocer a Dios y Dios se deja conocer. Al dejarse conocer, Él mismo se autodenomina un Dios con nosotros. Y esto lo cumple precisamente en la intimidad de un Dios solidario que, haciéndose hombre, no solo está con nosotros físicamente, sino comparte la naturaleza humana y la dignifica. Por eso sigue quedándose conmigo, porque me dignifica. Me dignifica. Y a veces nos cuesta entrar en esa dimensión, que es lo más fundamental de nuestra fe, porque solo así podemos comprender por qué en realidad nos tenemos que abrir a lo que Jesús llama la voluntad de mi Padre, a lo que Jesús llama precisamente ese quehacer que el cristiano tiene que vivir todos los días, solo si de verdad reconoce con alegría que Dios está en él, dentro de él, Y por eso mismo la autoestima obviamente levanta nuestra estima. Obviamente no tengo por qué sentir soledad. Obviamente no tengo por qué sentirme despreciado y marginado. Obviamente no tengo por qué sentirme abandonado. Él está allí, Él está allí. Pero tengo que descubrirlo en la profundidad de mi vida, desde el silencio que tengo que hacer en algunos momentos en mi vida. Es que hay mucho ruido alrededor nuestro. Sobre todo estas fiestas de Navidad son fiestas de ruido, que muchas veces, desgraciadísimamente, se alejan del verdadero sentido de la Navidad. Y el ruido, aún el ruido religioso, aún ruido religioso, nos hace evadir precisamente la responsabilidad de entrar en nosotros mismos. Puede ser que no me guste mucho reconocerme como quien soy, pero tengo que recordar algo. Aún así, Él quiso estar en mí, y por lo tanto me dignifica, y me invita entonces a que en el descubrimiento de su presencia en mí, yo también transforme mi vida como la suya. Pero primero tengo que encontrarlo ahí. Ni siquiera cumbiando alabanzas y perreando cantos religiosos, ¿no? Porque esas también son evasiones. Eso también no es el verdadero gozo, no es la verdadera forma de presentar una fe que es alegre. No, la verdadera alegría nace del interior. Pero no va a haber ningún interior si no hay un silencio particular. Y hasta la cáscara religiosa, que es de bulla, en nuestros tiempos, porque la liturgia nos invita a meditar la palabra, a hacer la vida, a interiorizarla. Pero ¿cómo vamos a interiorizar la palabra y hacer la vida si estamos rodeados hasta de bulla religiosa? Hasta de bulla, no se puede hacer nada si no se canta, no se puede nada si no hay ruiditos atrás de música sentimental, ¿no? Y eso, desgraciadamente, en el fundamentalismo cristiano, es precisamente la forma de no entrar en la comprensión verdadera del sentido, de la apropiación que Dios ha hecho de mi vida. Es el Emmanuel, el Dios conmigo, el que me ama. ¿Qué me importa lo que digan los demás de mí si Él me quiere y habla bien de mí? Eso, ¿no? Me reivindica, me levanta, me valoriza. Pero también trae una consecuencia para que yo valorice a los demás de la misma manera. Y es que si de verdad tenemos que construir un reino de hermanos, un reino fraterno, un reino que desde el amor precisamente unifique un sentimiento común en la humanidad, solo puede nacer primero de reconocerme amado. Por eso nadie puede amar al prójimo si no se ama a sí mismo. Pero para amarse a sí mismo tiene que saber que alguien lo ama. Y Jesús por eso supera el mandamiento del Antiguo Testamento sobre el amor del prójimo para decir: ámense como yo los he amado. Él precisamente se pone como referencia del amor. Como el Padre me ama, el perfecto amor del Padre, el amor perfectísimo del Padre, viene donado al Hijo. Y el Hijo, con ese mismo amor perfecto, me ama a mí. Él no me anda juzgando, no me anda condenando, no me anda viendo los defectos, no anda chismoseando sobre lo que hice o no hice. Él me ama. Y entonces, para poder amar, me tengo que sentir amado. Pero si no me siento amado, ¿para qué me sirve mi fe?
¿Para qué me sirve llamarme cristiano? ¿Para qué me sirve participar en actividades religiosas? ¿Para qué? Siempre andamos en busca de un Dios externo a mí. Siempre andamos en busca de un Dios que al final termina haciendo milagros y favorcitos extras, Pero primero está el Dios que está en mí. A veces también nosotros somos culpables de que también ese Dios que permanece en las personas, sean quien sean y como sean, sientan que Dios no está ahí, porque lo juzgamos desde la misma religión muchas veces, ¿no? Es que te portas mal, es que no haces esto, es que no cumples con lo otro, es que no es... ¿no? Y entonces la gente va sintiendo que hay un Dios, ¿no?, que se ha alejado, y es un Dios que no merezco. Y es que de verdad, tal vez no lo merezco, pero Él se hace merecer, y eso es mi tranquilidad, eso es mi paz. Se hace merecer de mí, porque así lo quiere, así me ama, y por eso me levanta, me valoriza, me reivindica, me da dignidad, para invitarme a ver con esos mismas, desde mi misma dignidad, a los demás, para no juzgar, para no condenar, para no señalar errores, para no estar chismoseando sobre la gente, para no estar hablando mal, y descubrir que sea quien sea, en que precisamente porque también Dios está ahí, entonces si Dios lo ama, ¿por qué no lo voy a amar yo? Esa es la pregunta. La Navidad adquiere sentido desde ahí, porque es el reencuentro precisamente de la dignidad del hombre original en aquel que ya la tiene, y por lo tanto el que me ama quiso venir a habitar en mi corazón, puso su tienda entre nosotros, dice San Juan, pero no es algo externo, es algo en el interior, es algo en lo íntimo, el Emmanuel. Por eso es que me alegra esta fiesta. Esta fiesta me alegra porque me hace entender cuánto me ama Dios, que quiso hacerse uno como yo, pero también se quedó en mí, en esa humanidad permanente, ¿no? Permanente, que me invita a ser más humano, a amar, a respetar, a servir a los demás cuando los veo con los mismos ojos con los que Dios me ve a mí. Y Dios, cuando me ve a mí, me ama, simple y sencillamente. Por eso aprendemos distinto de nuestra fe. Esa es la intención de evidenciar el nombre. Dios me salva, pero no es una salvación externa de protección del mal o del chamuco, qué sé yo. Es una salvación de mis propias debilidades que me hunden. Es una salvación de mis propios errores que me hacen daño y que le hacen daño a los demás. Es una salvación de mis propias actitudes o costumbres o hábitos negativos que terminan por destruirme. Me salva de eso, dándome razones para amarme, dándome razones para levantarme, dándome razones para sentirme en compañía siempre de Él, amado de Él. Y entonces, como Él me ama, amar también yo a los demás, como yo los he amado. Ámense ustedes, dice Jesús. Y ese es el mandamiento que marca la intención cristiana y que origina la nueva historia que Jesús viene a inaugurar viniendo entre nosotros. Ahí está la clave de la paz, ahí está la clave de la justicia. Ojalá lo comprendamos, para que en medio de esa alegría festiva, sí, necesaria, necesitamos también de ello, ¿no? En familia, viviendo en la unidad familiar, desde esa intención de amarnos como Él nos ama, celebremos una Navidad perfectamente cristiana. Vamos a confirmar nuestra fe.